Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Voy a leer los versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La semana pasada aprendimos un poco de la santidad de Dios y su demanda a los elegidos de una vida de santidad. Dios es magnífico en santidad. No hay nadie igual a Él. Dios es santo en su verdad. Dios es santo en su juicio. Dios es santo en su ira. Dios es santo en su sabiduría. Él es magnífico en santidad. Perfecto en todos sus atributos. Además, nosotros vimos la semana pasada que su santidad nos habla de un aborrecimiento del pecado, pero también de una excelencia moral en él, la cual es única. El pecado es la violación santa de su ley, la cual refleja su naturaleza santa. El pecado lleva en sí mismo rebeldía. Hay maldad, hay una maldad en el pecado que se muestra en un rechazo total a Dios de lo que Él es y de toda su verdad. El pecado es parte de la naturaleza de todos los seres humanos. Está metido en todo nuestro ser hasta lo último, hasta la médula. Así que todos los seres humanos nacidos de Adán vienen a este mundo contrarios a Dios y contrarios a su ley. La maldad está en cada uno de nosotros y es algo por lo cual Dios es airado. Dios es airado y esto trae su juicio. Nosotros debemos recordar que el primer juicio que se hizo en este mundo, donde solamente sobrevivieron 8 personas, el diluvio fue por causa de la maldad de los hombres. Dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La ira de Dios y su juicio vino por la maldad. Dios no pasa y no pasará por alto la maldad. Pero también nosotros vimos acerca de su excelencia moral. En Él hay una ausencia total de maldad. Dios es perfecto, sin mancha, sin maldad, sin error, limpio sin límite. No hay tinieblas en Él. Y al ser así, Él exige que todo el que esté al lado de Él debe estar limpio. En su presencia no puede haber nada inmundo. Y también la demanda. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo se presentarán las personas delante de un Dios santo? Solo hay una forma. Solo hay una forma y es por Jesucristo y es por la santidad de Cristo, porque ninguno de nosotros tiene una santidad innata. La tenemos por Cristo, nada más, solamente por Él. Él es la revelación de la perfecta santidad y solamente en Él los hombres podrán presentarse delante de Dios. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es la ofrenda. También dice 1 Corintios 1:30 más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amigo, joven, adulto que hoy nos visita. ¿Te has preguntado esto? ¿Cómo te vas a presentar delante de este Dios santo?
¿Te has hecho alguna vez esta importante pregunta a tu vida? ¿Cómo te presentarás delante de Él? De aquel que es 3 veces santo, trascendente, de aquel que no acepta ni una mancha de maldad. ¿Cómo te vas a presentar delante de Él? Amigo, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas del Señor Jesucristo. Necesitas de aquel que limpia pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Necesitas que Él te liberte, que Él te aparte y te llame por su Espíritu Santo. Delante de Dios, por Jesucristo, los hombres son presentados sin mancha delante de Él. Dice Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios exige santidad. Y por eso Él mismo se asegura dar esa santidad por medio de su Hijo Jesucristo. Nada menos que santidad es lo que Dios va a aceptar delante de Él. Dios es exaltado en santidad. Y la santidad que demanda de nosotros no es para nuestra exaltación. Eso debemos de tenerlo bien claro. De Él dice, sed santos porque yo soy santo. Más que nuestros éxitos, más que nuestras victorias sobre el pecado, hay algo que quisiera que hoy nos quede bien claro. Que Él demanda santidad porque Él es santo. Es para su gloria. Muchas veces caeremos, muchas veces seremos levantados por su gracia, por su misericordia. Pero Él quiere que veamos que no es tanto de esta victoria y ganar sobre el pecado, lo cual es necesario, pero más que todo es que veamos que Él es santo y por eso Él demanda santidad para su gloria. Para que todo nuestro ser contemple, adore y tema su santidad. Y entre más conozcamos de la santidad de Dios, más seguiremos la vida de santidad que Dios demanda. Hay un ejemplo muy particular en la Biblia que está en Génesis 39, versículos 7 al 9. Quiero que lo busquen. Génesis 39, versículos 7 al 9. Es lo que pasó a José en la casa de Potifar, con la mujer de Potifar. Génesis 39, versículos 7 al 9. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué tenía claro José? La santidad de Dios. Dios aborrece el pecado. Es contra Dios, es contra su santidad. Nuestro pecado es una afrenta directa al único Dios 3 veces santo. Así que debe ser vista primero en nuestras vidas esa santidad de Dios. Dios es santo, para entonces vivir esa vida de santidad. Una adoración a Dios en la cual no esté presente que Dios es santo, no es adoración a Dios. Una adoración a Dios que no muestre que estamos adorando a ese Dios santo, no es adoración. Hoy vamos a ampliar entonces cómo debemos ser santos, cómo es que Dios nos demanda santidad en consideración de su santidad. Y solo para recordar, nuestra santidad debe ser entonces vista en ¿cuál persona? En la persona de Cristo, primeramente. Porque no hay forma en que ninguno de nosotros pueda ser igual a Dios en santidad. Solo Él es santo. Pero hay una santidad que Él demanda, que actúa por su Espíritu Santo y nos capacita para morir al pecado y vivir la nueva vida en Cristo. En un catecismo dice lo siguiente en relación a la santificación. Dice, ¿qué es la santificación?
La santificación es la obra del Espíritu de Dios, en la cual somos renovados completamente a la imagen de Dios y somos capacitados para ir paulatinamente muriendo al pecado y viviendo para la justicia. Pedro entonces nos va a decir algo en relación a esa santidad y comienza por un llamado a no dejar ninguna área de nuestra vida sin que sea afectada por esa santidad. Sed santos en alguna manera, en algún momento no. Él dice en toda vuestra manera de vivir. Yo quisiera que eso quede en nuestras mentes y corazones. ¿Qué área de nuestra vida no está siendo rendida y llevada a la santidad? ¿Qué área de nuestra vida? Primero que vamos a ver es la palabra de Dios y la santificación. El Señor Jesucristo habló fuertemente de la hipocresía y especialmente de unos hombres llamados los fariseos. Los fariseos eran el estándar de santidad en su momento. Eran los separados, así los fariseos, los que según ellos eran los mejores. Y ellos hablaban de una manera, enseñaban de una manera, pero vivían de otra manera. Hipócritas, les dijo el Señor Jesucristo. Los creyentes no pueden vivir jamás una vida de hipocresía. Son llamados a una vida de santidad, una vida de integridad. En el momento que alguno es salvado y perdonado, es llamado a vivir no 2 vidas, no 3 vidas, no 4 vidas, una sola vida en Cristo. En toda vuestra manera de vivir. No dice, viva una vida en la iglesia y vive otra vida en su casa. Viva una vida en la iglesia y vive otra vida en su trabajo. En toda vuestra manera de vivir debe haber santidad y una sola vida. A veces esto parece obvio, pero cuando lo llevamos a la vida práctica parece que no es así. Es como si Dios solamente tiene derecho a decirnos, adórame aquí en la iglesia de una manera, pero en la casa, en la calle o con los conocidos, tú puedes vivir otra vida. Y aquí Pedro nos dice, en toda vuestra manera de vivir. En el tiempo de esparcimiento, es que yo estoy de vacaciones, entonces no necesito la vida santa. Es que estoy con mis amigos y entonces no necesito la vida santa. No, es en toda vuestra manera de vivir. Dios no engaña a nadie, ni nadie puede engañar a Dios. Dios demanda una vida santa en todo nuestro ser y en todo momento de nuestra vida. Aun cuando estamos tristes. Porque usted está triste, entonces tiene derecho a no vivir la vida santa. O cuando está enfermo, es que estoy enfermo y usted no me entiende. Entonces, ¿puede dejar la vida de santidad? Es que estoy viviendo en la pobreza. Estoy en un problema económico serio. Y entonces tienes que dejar la santidad. Dice, en toda vuestra manera de vivir. En toda. Una de las evidencias inmediatas de una vida renovada por Dios es la obediencia. Y esa obediencia debe llevarnos a ser más santos, más como Cristo. La manera en cómo vivo en santidad no nace de mi imaginación, ya que Dios ha dicho cómo debemos vivir para Él. En este lugar y en este día, usted tiene la bendición de recibir la palabra de Dios. Usted está siendo instruido. Pero hoy es domingo. Si Dios lo permite, mañana es lunes, después vendrá el martes, el miércoles, el jueves y así, y otra vez volvemos al domingo. ¿Qué hace usted todos los demás días de la semana? ¿De dónde aprende usted a vivir la vida de santidad? De la palabra de Dios. Si queremos vivir una vida de santidad, no solamente basta con leer la Biblia, con escuchar la palabra de Dios, con memorizar la palabra de Dios, debemos de meditar en la palabra de Dios. Todos los días. Muchas veces cuando los pastores preguntamos, cuando las personas andan en alguna situación
particular en sus vidas y vemos como que se están enfriando, una de las características es, ¿usted está haciendo su tiempo devocional? ¿Está leyendo la Biblia? Y comenzamos a ver un declive, un descenso, no hay frecuencia en leer, meditar y estudiar la palabra de Dios. Dice Jerry Bridges en su libro En pos de la santidad, el objetivo de la meditación es la aplicación, es decir, la obediencia a lo que estimulan las escrituras. Esto también requiere disciplina. La obediencia de las escrituras exige generalmente un cambio en el estilo de vida. Qué bueno leer la Biblia, por ahí debemos de comenzar. Hoy estamos aprendiendo y estudiando de la palabra de Dios. Qué bueno es memorizarla y estamos hasta dejando ese deber de memorizar las escrituras, pero también debemos ir a la meditación de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué me está enseñando Dios aquí a que le obedezca más? ¿Qué pecado me está enseñando? ¿Cómo me lleva esto al evangelio? ¿Cómo me lleva Dios a vivir una vida de mayor santidad para Él? Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos cuando solamente estamos adquiriendo conocimiento. Me preocupa mucho eso, cuando adquirimos mucho conocimiento porque nos envanecemos. En vez de llevarnos a una vida de más santidad, y no estoy diciendo que aprender y conocer, pero cuando un conocimiento está siendo efectivo en nuestras vidas, debe llevarnos a más santidad. Esta iglesia, muchos de los que están aquí saben mucho. Y yo te pregunto, así como sabes, ¿estás viviendo una vida de santidad? Porque si no, solamente te estás envaneciendo. Y eso no adora a Dios. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es un engaño. Eso que tú sabes está llevando a una vida de mayor santidad. No siempre la gente recuerda, no siempre hay al menos una breve consideración de cómo somos llamados a ser santos cuando leemos, estudiamos, memorizamos y estudiamos la palabra de Dios. Y todavía más triste es que algunos no han tomado en serio la perseverancia de hacer esto. Y lo toman como, bueno, sí, vea, el hermano nos exhortó hoy a leer la Biblia. Voy a comenzarlo, pero comienza hoy y ya el martes se va dejando, miércoles, ya cuando termina sábado ya no hay lectura y ya no hay meditación. Quiera Dios que verdaderamente consideremos esto como una necesidad y como ese llamado a una vida de santidad, una obediencia a Cristo para vivir más en su voluntad. Dice el Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Escuche muy bien, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Ah, sí, ahora sé más. Y entonces, sabiendo más, ¿qué hago? Aborrezco todo camino de mentira. Pero cómo a veces nos gloriamos y nos exaltamos de saber tanto, pero nuestras vidas siguen iguales. He aborrecido todo camino de mentira. La vida de santidad que Dios demanda está unida a sus mandamientos. Y dice el salmista, he adquirido inteligencia. Qué bonito cuando nos llaman, usted es inteligente, ¿verdad? Como que nos exaltamos, ¿verdad? Nos da. Pero necesitamos, no de la inteligencia del mundo ni la sabiduría del mundo, es la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Que Dios nos haga sabios y entendidos de sus mandamientos. Dios nos dejó este libro, es nuestra regla de vida en santidad y es lo que usará el Espíritu Santo para que toda nuestra vida sea conformada a esa vida de santidad. Pregunto, ¿por qué entonces descuidas tu lectura? ¿Por qué no meditas en tu Biblia? Tenemos una mente que Dios nos ha dado, una mente renovada. ¿Qué estamos haciendo con esa mente renovada? Me he preguntado esto. Mi esposa me comentaba acerca de esto. Dios nos ha dado una mente. No hay una computadora igual a esta mente. ¿Sabía eso? No hay. No hay.
Es única. Una capacidad. Cuando estemos delante de Dios, nos pedirá Dios cuentas de qué hicimos con esta mente. Te di una mente renovada en Cristo. ¿Qué hiciste con esa mente? No era para que guardaras mis mandamientos. No era para que aprendieras mi voluntad y vivieras la vida que yo te mandé. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Si no estamos usando esta mente, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué ha cambiado tu vida el leer la palabra de Dios? Hay muchas áreas en nuestra vida. Yo no podré tocarlas todas en esta mañana y en este mensaje. Pero usted debe tener esto claro. Usted fue elegido y santificado para obedecer. ¿Está siendo obediente a lo que Dios le manda cuando lee y medita la palabra de Dios? ¿Está siendo obediente? Me da mucha lástima cuando a veces yo le pregunto a un hermano, ¿qué fue lo último que leyó de la palabra de Dios? Y no recuerdan. ¿Qué fue lo último que meditó? No me acuerdo. Yo sé que hay algunos tal vez que por su edad ya puedan estar fallando algo ahí. Pero entonces apunte. Ay, hermano, sí, vea, yo lo apunté. Porque mi mente me falla. Que no dejemos esto de lado. En segundo lugar, aborrezca y muera a todo pecado en toda área de su vida. Aborrezca y muera a todo pecado en toda área de su vida. Si hemos de vivir la vida de santidad, entonces aborrezcamos lo que Dios aborrece. Acabamos de leer el Salmo 119, 104, ¿verdad? Ese salmo que decía, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dios en su santidad aborrece el pecado. Entonces, ¿qué hacen los santos? Aborrecen lo que Dios aborrece. Queremos una vida de santidad y Dios la demanda, aborrezcamos lo que Él aborrece. Como bien sabemos, es pecado todo aquello que Dios llama pecado. Y eso es una gran libertad, pero también una restricción. ¿Cómo sé que es pecado? Lo que Dios llama pecado, eso es pecado. Quiero llevarlos a Proverbios capítulo 6, versículos 12 al 19. Proverbios 6, 12 al 19. Esto no es una lista exhaustiva, o sea, no incluye todo, pero se refiere a cómo viven los malvados, o sea, es característica de los malvados. Proverbios 6, 12 al 19. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, el que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre sus hermanos. Aquí no se habla de la idolatría y eso no significa que Dios no la aborrezca. Pero estas son características del hombre malvado. Y vea cómo Dios dice, Dios aborrece. Él aborrece muchas cosas y aquí nos menciona 7 cosas. Los ojos altivos. Aquel que es soberbio, aquel que dice yo no necesito ser corregido, aquel que piensa que es mayor que otros, aquel que piensa que él no necesita de Dios. Es un necio, un altivo, un soberbio. Dios odia, rechaza y aborrece a tal persona. Alguien que se levanta como si fuera un Dios ante otros y no muestra humillación y reconocimiento de su condición como un ser que está en las manos de Dios. Dios aborrece todo soberbio. Un soberbio no reconoce la bondad y sabiduría de Dios. Un soberbio nunca está dispuesto a servir a otros, sino que le sirvan.
¿Hay alguna área en mi vida que yo me esté mostrando así como un soberbio? Yo estoy para que me sirvan y yo no sirvo a nadie. Y a veces lo vemos en la actitud de muchos cuando llegan un domingo. ¿En qué puedo yo servir? ¿En qué puedo mostrar mi amor a mis hermanos? Esas personas que solo hablan ellos y nunca dejan que otros también hablen. Parece como si solo ellos tuvieran la razón de las cosas. Una lengua mentirosa. Satanás es el padre de mentira. Él trajo la mentira a la humanidad y sigue trayéndola todos los días porque odia la verdad de Dios. Todo aquel que ha sido santificado debe odiar la mentira en todas sus formas. Mire, yo dije esto, pero no mencioné esto otro. Usted dijo una mentira. La verdad debe ser totalmente la verdad y no cambiarla. Aunque me afecte a mí. Aunque me haga a mí ver una persona mal. La verdad no puede tener partículas de mentira. Los hechos deben ser contados tales y como son. Hoy los niños en la clase de 9 a 12 estaban aprendiendo acerca de eso, ¿verdad, niños? Acerca de lo que es un Dios de verdad y acerca de lo que es la mentira. Cuidado, padres, cuando alguien llama a su casa y usted le dice a su hijo, dígale que no estoy. Cuidado, niños, cuando ustedes copian, eso es mentira. Cuidado cuando no dicen totalmente la verdad en todas las cosas. Dios aborrece a todo mentiroso. El asesinato, los que derraman sangre inocente, los sanguinarios. Solo Dios puede dar y quitar la vida. Hoy nos enfrentamos a hombres y mujeres que matan niños en el vientre. Nos enfrentamos a que ya hay muchos que aceptan la eutanasia como una posibilidad. Quieren tomar el lugar de Dios. Los que roban personas para sus maldades, cosas horribles. Pero también hay asesinos que son en su corazón por el odio que tienen hacia otros. Son asesinos también. También vea lo que dice el versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Llegan a sus camas y lo que hacen es pensar maldad. Pero el que tiene a Cristo no es así. Piensa en la virtud, en lo bueno, en lo justo, en lo agradable, en lo que honra a Dios. Oh Señor, cambia mis pensamientos. Pensamientos agradables a Dios. El corazón es una habitación que puede ser una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Hay quienes han dedicado sus ojos y oídos a ver y escuchar el mal. Cuídate de no andar en camino de pecadores. Cuídate de no ser tú quien fomenta pensamientos de maldad. De aquellos que llegan a sus camas para pensar, ay, qué bueno ese chiste, voy a contárselo a otro. Hay personas que pasan pensando esas cosas. La Biblia nos manda a guardar nuestros corazones sobre todas las cosas. Dios aborrece un corazón que maquina mal. Un testigo falso es abominación a Dios. Los testigos falsos fueron usados para llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Aquel que se vende, aquel que por conveniencia habla mal de otro, aquel que es amigo del chismoso, del adulador, del mentiroso. Hay quienes no saben que darán cuenta a Dios por sus palabras delante del Dios santo y vivo. El que siembra discordia entre sus hermanos. Dice George Lawson en su comentario a los Proverbios que estos que causan discordia entre sus hermanos son peores que los que incendian la casa de su prójimo. Dice que así son.
Las iglesias se dividen por personas como estos, ¿sabía? Personas que causan discordia entre sus hermanos. Aquellos que prestan oídos al que trae un chisme. Eso es terrible. Dios aborrece a una persona así. Y usted también debería aborrecerlo. Cuando alguien trae un chisme a usted, parar eso ahí. Dios lo aborrece. Yo también lo aborrezco. Dios nos guarde de ese tipo de personas que causan discordias, que causan guerras, pleitos, rencillas. Y esto solo es un ejemplo para meditar en lo que Dios aborrece y que también yo debo aborrecer. Eso es mortificar el pecado. Quiero invitarles a buscar Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Colosenses 3, versículos 5 al 10. Dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como les dije, no nos daría tiempo para estudiar todas estas cosas, pero qué bueno sería meditar en cada una de estas palabras, en cada una de estas cosas que Dios dice que debemos alejarnos, que debemos dejar y en las cuales nosotros debemos de vivir para agradar a Dios. Mortificar, hacer morir. Eso debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Nadie puede hacer estas cosas si el Espíritu Santo de Dios no está en él. Es una dependencia responsable. Pero así lo dice el Señor. Hagan morir, como también dice, sed santos. Y se lo dice a cada uno en particular. Es a usted que le está hablando. Y vean que está diciendo que usted es responsable. Dios es soberano y usted también es responsable. Sed santos, hagan morir. Es cada uno delante de Dios. ¿Cuál será ese pecado con el cual usted debe de luchar? ¿Cuál será ese pecado del cual usted debe de huir? ¿Cuáles son esos malos hábitos que usted está alimentando para que ese pecado crezca en lugar de hacerlo morir? ¿Hay un hábito en su vida que usted está alimentando para que le haga caer en ese pecado? ¿Cuál será? ¿Tiene una lucha con la avaricia? ¿Solo piensa en acumular? ¿Es una persona que no está confiando en Dios? ¿Está amando al Señor? ¿O está poniendo su confianza en las riquezas en lugar de Dios? Mortifique ese pecado en su vida. O aquel que es dado a los vicios, ¿por qué estás poniendo delante de tus ojos esos vicios con los cuales estás luchando? ¿Acaso no has comprendido que tu vida debe ser una vida en semejanza a la de Cristo? Cristo estuvo con los pecadores, pero no para compartir sus pecados, sino para reprenderlos. ¿Por qué estás alimentando ese pecado? ¿Por qué estás yendo al internet? ¿Por qué estás para buscar esas cosas? ¿O por qué estás teniendo ese tiempo en la noche nada más para ti, para ver esos ciertos canales? ¿O tienes esta amistad con la cual te gusta hablar y te habla de cosas? ¿Por qué estás alimentando esas cosas? ¿Por qué tienes que estar pasando por esa calle donde hay un rótulo que no es bueno para tu alma? ¿Por qué tienes que estar hablando con esa persona que nunca te habla de Dios? Te habla de cualquier cosa, pero no te habla del Señor. No te acerques, aléjate, no alimentes esas cosas en tu vida.
no ponen freno a sus deseos, no han comprendido lo que Dios dice. Muchas veces no lo ven como algo que Dios aborrezca y entonces no aprenden a aborrecer esas cosas y hacerlas morir. Te pregunto, ¿qué vas a hacer con este mandato? Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué vas a hacer con ese mandato? Que sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué vas a hacer? No solamente es aborrecer el pecado o la maldad del pecado, sino pecados en particulares. Pídele al Señor que examine tu corazón a través de su palabra. En tercer lugar, guarde su cuerpo en santidad para Dios. Invitarlos a buscar 1 de Tesalonicenses 4, 1 al 8. 1 de Tesalonicenses 4, 1 al 8. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bueno, el que tiene dudas de que Dios, ¿a qué nos ha llamado Dios? Ahí está muy claro, ¿verdad? ¿A qué nos ha llamado Dios en santificación? Una de las cosas en las cuales Dios habla más y aborrece más, aunque Dios aborrece todos los pecados, son los pecados sexuales, ¿sabía? De hecho, Dios muchas veces habla al pueblo de Israel en relación de esta manera, como una esposa que se ha ido tras sus amantes y lo han dejado a él, un esposo fiel. Dios trata severamente con los adúlteros, con los fornicarios, con toda clase de pecados sexuales. La Biblia dice que nosotros debemos de cuidar, de no mancillar, de no manchar el lecho matrimonial, porque Dios traerá su juicio sobre todo fornicario. A los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Así dice. Dios creó el sexo y nunca hubo problema con esto hasta que el pecado llegó. Pero Dios preservó la forma de las relaciones íntimas al mantener el matrimonio entre un hombre y una mujer hasta la muerte. No tengo que explicar la maldad que hay hoy en el mundo, de esta vergüenza, de este pecado. Los pecados sexuales aparecieron prontamente después de la caída de Adán en pecado. La Biblia menciona esto, hasta el punto que destruyó ciudades con fuego por estos pecados, Sodoma y Gomorra, llenas de homosexualismo, llenas de prostitución, llenas de toda clase de desviación sexual. Los deseos malvados están en el corazón del hombre. Ahí está. ¿De dónde nace la fornicación y el adulterio? Del corazón. Ahí está, en el corazón de todos los hombres. Y cuando los hombres rechazan la verdad de Dios, entre los primeros pecados que se muestran son las desviaciones sexuales. Entre las primeras evidencias de una vida lejos de Dios está esto. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículos 25 al 28. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
su extravío. El juicio de Dios viene sobre estos. La maldad sigue en aumento. El orgullo gay. Los que siguen y apoyan los grupos LGTBI más. Y ese más ya sabemos que es todo lo que puedan seguir agregándole ahí. Ahí va a seguir aumentando la maldad. Y así como Dios aborrece el mentiroso, así como aborrece al que maquina pensamientos malvados, así aborrece estos pecados sexuales. Este es el llamado de Dios. Podríamos hablar mucho acerca de esto, pero este es el llamado de Dios. Apártese de fornicación. Apártese de fornicación. No se exponga a imágenes. No se vista de forma indecorosa con la cual pueda dañar la mente de otros. No escuche palabras o música que lo lleve a desear este pecado. No vaya a lugares donde hay quienes practican estos pecados. La semana pasada entregamos un catecismo de la sexualidad. ¿Cuántos lo han podido leer? Mire, este asunto es para estudiarlo profundamente. Padres, madres, hijos, aprendamos lo que Dios quiere de nosotros y de nuestros cuerpos. Piensa en este pecado como una serpiente bien venenosa, que si usted pasa cerca, lo va a morder y usted se va a morir. Piénselo así. No sea un simple, dice Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. No sea un simple, no, eso no me va a... No. Esto es terrible. Vamos a buscar Proverbios 7. Solo voy a leer unos pasajes porque es largo, tal vez puedan leerlo después. Proverbios 6, Proverbios 7, versículo 6. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi, ¿entre qué? Entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto que se marchó tras ella. Ay, miren, versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón de sus caminos. No hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Simple por caer en estos pecados, se fue acercando. La Biblia es muy clara, dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Jóvenes, huyan de este pecado. Hombres y mujeres, huyan de estos pecados. Jóvenes, esperen el matrimonio en santidad y castidad. Hombres y mujeres, hagan un pacto con sus ojos como lo hizo Job, de no alimentar sus mentes y corazones con pecados sexuales. Que cortemos con todo aquello que nos está induciendo a este pecado. Escuché el testimonio de un pastor que dijo que recibió a una pareja de cristianos que llegaron a preguntarle a un matrimonio que si les era permitido como pareja ver pornografía. ¿Cómo es posible que estemos llegando a cosas de estas?
Dios odia todo pecado sexual y aquellos que lo practican. Nada inmundo entrará en su reino. Pero quiero decirle que si usted ha caído en estos pecados sexuales, hay esperanza para usted. Arrepiéntase y vaya a Cristo. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios 6. Versículos 9 al 11. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Hay misericordia y hay perdón. Hemos visto la palabra de Dios y la necesidad de meditar en ella. Hemos visto cómo Dios aborrece el pecado y cómo nosotros debemos aborrecer el pecado en toda área de nuestra vida. Cómo debemos apartarnos del pecado en relación a nuestro cuerpo, especialmente. Y ahora, para terminar, ser conformados a la imagen de Cristo en justicia y santidad de la verdad. Dios odia el pecado. Aborrece el pecado, aborrece la maldad, pero también Él es excelso, moralmente puro, y nosotros debemos de buscar la santidad y la verdad. Dice Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Usted es responsable. Despójese. No se conforme a los deseos engañosos. Renovaos, dice, y vestíos. Quiero dejar claro nuevamente que esto solamente en el poder de Dios por su Espíritu, pero dependa responsablemente, asuma su responsabilidad en la vida de santidad, porque Él dice: sed santos porque yo soy santo. La santidad entonces no es solamente aborrecer el pecado, huir del pecado, sino también amar la justicia y la santidad. Esto no es otra cosa que ser conformado a la imagen de Cristo. La pasada manera de vivir debe de desecharse todos los días para dar lugar entonces a la vida en el Espíritu por la palabra de Dios. Nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos, solo Dios nos puede limpiar. Solamente Él. Y necesitamos de Él. La santidad comienza en Dios, viniendo a Él y confiando en Cristo y el poder que da por su Espíritu Santo para vivir la vida nueva. Dice Romanos 6:19: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esa justicia primero tiene que ver con Dios. Antes desobedecíamos su ley, ahora ¿qué queremos hacer? Obedecer su ley. Era un idólatra, ya no quiero ser un idólatra. Ahora quiero adorar al Señor. Quiero estar en el día que el Señor me manda para adorarlo a Él en su día. Antes yo era una persona que confiaba en mí mismo, ahora no, ahora quiero solamente confiar en Dios. Antes yo servía a las cosas de esta vida, ahora yo quiero servir a Dios. Aborrece el pecado y ahora quiere vivir para Dios. Mire, es que son reglas de Dios para la santidad, los mandamientos de Dios.
Son reglas de Dios para la santidad, para vivir en justicia, para vivir en la verdad. El que desobedecía a sus padres ya no lo hace. El que respetaba a las autoridades, no respetaba a sus jefes, a sus maestros o pastores, ahora es diferente. Hay un corazón humilde. Odia el adulterio como Dios lo odia, pero entonces ahora ama a su esposa y tiene un aprecio por el matrimonio. Y nosotros debemos ir contra eso. Hoy jóvenes se levantan y dicen: yo no quiero casarme, no quiero tener hijos. No, los cristianos desean el matrimonio y desean tener hijos. En los negocios hay personas que antes en sus negocios hacían fraude, no presentaban facturas, vendían cosas malas, pero ahora no. Ahora yo quiero andar en toda justicia y en toda verdad, en todo negocio de mi vida. Quiero usar lo que Dios me da para bien, para verdad, para su reino, para ayudar a otros. El que hurtaba ya no hurta más, sino haga con sus manos lo que es bueno para ayudar al que tiene necesidad. Hay un cambio de lo malo a lo bueno. Y Dios nos muestra por su ley, por su palabra, hacia dónde debemos de ir. El que tenía una boca sucia, el que mentía, ahora ya no miente. Anda con la verdad y más bien su boca es para edificación. El punto aquí que deseo enfatizar es este. La vida de santidad es una vida que se conforma a la vida de Cristo. Una vida de justicia, una vida de verdad, porque somos creados en Él. Quiero preguntar en esta mañana una vez más: ¿qué vas a hacer con las palabras sed santos porque yo soy santo? ¿Qué vas a hacer tú con el mandamiento de Dios que ustedes deben ser santos en toda su manera de vivir? Quiera Dios que en esta iglesia haya un avivamiento para santidad en cada uno de aquellos que se llaman creyentes. Porque aquellos que son avivados a la santidad sirven más, aman más al Señor, quieren que otros sean santos porque ellos son santos. Quieren vivir cada momento y área de su vida para honrar a Dios. Quiera el Señor que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones: sed santos porque yo soy santo. Oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, la cual es verdadera. Gracias por tu mandamiento, por decirnos cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por cuántas veces no hemos buscado la santidad. No te hemos obedecido, no hemos amado tus mandamientos, no hemos aborrecido todo pecado y no hemos vuelto complacientes. Danos ojos santos, Señor. Danos manos santas, danos oídos santos, una mente santa, porque tú eres santo. Yo te pido, Señor, un avivamiento en esta iglesia para una vida de santidad. También pido, Señor, por todos aquellos que hoy viven en una práctica de pecado. Trae tu convencimiento de pecado. Trae, Señor, tu misericordia y tu gracia para que ellos puedan mirar a tu Hijo Jesucristo, se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesucristo, que es el único que los puede limpiar de sus pecados. Gracias por esta mañana. Gracias por traernos aquí. Que estas palabras
no queden en unas notas en nuestro cuaderno o como la apreciación de un buen mensaje, sino como vidas cambiadas que quieren obedecer más a aquel que los salvó. Gracias en tu Jesucristo. Amén.